Si queremos afianzarnos un poquito más en nuestra literatura religiosa o espiritual y hablamos del Antiguo Testamento, hay que remitirse a la Biblia y mirar los pasajes que la propia Biblia nos está indicando desde sus orígenes quiénes fueron los personajes más ilustres, más importantes, que han dado cabida o cobijo a lo que hoy es el Nuevo Testamento, de alguna manera, porque el Nuevo Testamento y el Antiguo están dentro de esos 72 o 75 libros, si es judío o si es católico. Tenemos con nosotros en el día de hoy a un erudito de esos temas que hablan de religiosidad y sobre todo que hablan de la Biblia. Nos va a hablar de Enoc, un personaje que yo no sé muy bien, aunque figure de tal manera en la Biblia, si fue un patriarca o quién fue, un antepasado bíblico de Matusalén, que vivió 300 y algo de años. Matusalén ya sabemos que fueron más de 500, pero claro, 300 años una persona viviendo, 500 años otra persona viviendo, tan longevos, ¿verdaderamente eso fue así o no? ¿Murieron? ¿Dónde están enterrados? ¿Subieron a los cielos de alguna manera en algún platillo volante como alguno de nuestros especialistas ha querido también divulgar? Bueno, vamos a conocer y vamos a descubrir a Enoc y a sus libros, a sus 5 libros. José Luis Jiménez, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Pedro. Buenas noches. Bueno, pues el personaje de Enoc realmente es único. Es único, digo, porque lo que nos llega de él es gracias precisamente a las escrituras sagradas que se aceptaron en un inicio, en un principio, por los primeros cristianos. Y después del concilio de Nicea, ya cuando se funda la religión católica, apostólica y romana en el 325, unos años después, concretamente ya en el concilio de la Odisea, que se llama, en vez del de Nicea, en el 364, aquí se va a prohibir. Fíjate, se prohíbe leer estos escritos, estos libros de Enoc, y incluso se eliminan, se intenta que desaparezcan. ¿Y eso por qué, José Luis? Bueno, pues porque habla de ángeles caídos, y dice cosas que a la Iglesia entonces no le gustaba. Bueno, No los le demonios parecían son bien. ángeles caídos. Los demonios son ángeles Sí, caídos. pero veremos que aquí hay ángeles caídos que parece ser que no eran tan malos. Y claro, la Iglesia, incluso cuando tú mencionas Lucifer, todo el mundo piensa que hablamos del demonio, de Satanás. Y no, en absoluto. No tiene nada que ver, al contrario, ¿no? Y bueno, hablamos con lo que decías tú de Enoc. Enoc se puede considerar como un patriarca, como un profeta. De hecho, es mucho más que todo eso, porque, como bien decías, él era el bisabuelo de Noé. Noé es el último patriarca antes del diluvio, es antediluviano. Enoc era diríamos, en la 7ª generación, desde Adán y Eva. Enoc es el único que aporta información para saber cuál es todo su linaje. Entonces, él era el 7º. Su hijo fue Matusalén, que lo has mencionado, que vivió 969 años, un número muy capicúa. 900, no 500. No, 969 años concretamente vivió Matusalén. Su hijo, el de Matusalén, fue Lamec, también vivió bastantes años, y luego llegó Noé. Entonces ya vemos que, como te he dicho, Enoc era el bisabuelo de Noé, ¿no? Enoc, además, sabemos que en la tierra, y digo en la tierra literalmente porque no murió, en la tierra vivió 365 años, igual que los días que tiene el año. Pero se fue, o sea, se marchó, fue ascendido de categoría, y así se dice además en estos libros de Enoc, o sea, fue ascendido a ángel o a vigilante, porque hablaremos de los vigilantes que él hablaba. ¿Quién eran estos vigilantes? ¿Todo ello aparece dónde? Esto aparece en los libros de Enoc, en el 3er libro de Enoc. ¿Escrito por? Bueno, es que los libros de Enoc se escribieron entre el siglo III al siglo I antes de Cristo, es decir, 300 años antes de Cristo es cuando aparecen publicados estas escrituras de Enoc. Estamos hablando antes del cristianismo, antes de la llegada de Jesús. ¿Quién las podría escribir esos libros? Fueron varios autores, y de hecho, como hay varios libros, aunque todos hacían referencia al mismo personaje de Enoc,
posteriormente se unificaron todos en lo que se conoce como el libro de Enoc, que es lo que se iba a incluir en la Biblia cristiana, que no estaba. Y se incluyen durante 364 años en concreto, porque, como te he dicho, la religión católica la prohíbe que este libro esté dentro del canon. Sin embargo, diríamos que la Iglesia Ortodoxa, y junto también con la Iglesia de Eritrea y Etiopía, que además es de donde se ha obtenido la copia que hoy día conocemos, que está escrita en un idioma que se conoce como Ge'ez o Ge'ez, que es un idioma litúrgico de Etiopía, ¿no? Los que ellos dicen que tienen además la famosa, bueno, la célebre Arca de la Alianza, etcétera. Otra historia que si quieres hablaremos en otro día. Pues ellos son los únicos que mantienen el libro de Enoc dentro del canon de la Iglesia. También creo que hay los coptos que también lo mantienen, ¿no? El resto ya de iglesias, de credos cristianos, lo tienen prohibido, ya no aparece por ningún sitio, y si no fuese por estas copias que encontramos en Etiopía, no tendríamos conocimiento del contenido de estos libros, que si quieres hablamos por encima porque es muy extenso. Sí, hablemos un poco por encima porque tiene mucho en juego. Bueno, pues como te decía, estos libros vamos a dividirlos en 5 partes, los principales, ¿no? El primer libro, que se llama el libro de los vigilantes. Veremos por qué se titula así. El segundo libro es el de las profecías, por decirlo de alguna forma, de Enoc, de lo que él cuenta. El tercero habla de las... él dice astronomía, ¿no? Las luminarias, porque tienen varios nombres, pero es lo mismo, hace referencia a lo mismo. Otro libro que habla de los sueños de Enoc, ¿no? Bueno, ya el último, donde él hace como un resumen de todo lo que cuentan los otros, es como el epílogo, ¿no? de Enoc. Bueno, el principal quizás, entre todos los que hay, porque algunos se repiten un poco, es el de los vigilantes. El primero, él hace referencia a lo que vamos a leer en el Génesis, cuando dicen que los Ben Elohim, que hemos hablado aquí en otra ocasión, que eran los hijos de los Elohim. Elohim, la palabra significa dioses. Bueno, pues cuando no hacen caso a las órdenes recibidas del supremo Dios, del Elohim El, que este es el supremo, y ven que las hijas de los hombres, que son muy hermosas, muy atractivas, pues que les apetecen. Llegan a un pacto entre ellos, incluso él dice, vamos a ponernos una conjura, porque el jefe, creo que se llama Sahamiel, son unos nombres muy raros de pronunciar, no los voy a decir porque me voy a equivocar seguramente. Entonces dicen, vamos a unirnos con las hijas de los hombres y vamos a tener descendencia. Entonces desobedecen. Aquí es cuando en la Biblia, en el Génesis, dice, bueno, pues Lucifer, que era el jefe de todos ellos, dice que aquí hablan de cientos y picos de vigilantes que estaban con él. Luego en concreta dice que son 200, pero bueno, parece ser que eran muchos. Pues bajan a la tierra y se juntan con la tierra, con las mujeres de los hombres, en la tierra. Tienen descendencia, que son los Nefilim, que hemos hablado, que son estos gigantes de la antigüedad, pero lo más importante, lo que más les molesta al dios El, a este Elohim, es que les enseñan a las mujeres y a los hombres. A las mujeres les enseñan a pintarse, a adornarse, a las propiedades de las plantas, cómo tienen que tratar las plantas, cómo tienen que hacer tal cual cosa. Allí se dice incluso que les enseñan artes como de magia, ¿no? Algo así. A los hombres les enseñan a obtener el estaño, la plata, el oro, los metales, a construir escudos para la guerra. Entonces les enseñan cosas prohibidas, dicen. Les han revelado los secretos, lo que no tienen que saber, lo que el ser humano no tenía que conocer. Y es por eso por lo que es castigado Lucifer, que Lucifer significaría el portador de la luz, que también se le llama Luzbel. Incluso Enoc lo menciona como Azazel. Que hay varios nombres, y menciona a toda una serie de ángeles caídos, que son los que la Biblia nos dice. Los ángeles caídos los menciona con su nombre propio,
el que le llama vigilantes o ángeles. Y mencionan lo que cada uno de ellos había enseñado o de lo que era responsable con los hombres, y diciendo, pues este enseñó esto, aquel hizo tal, aquel otro se encargaba de todo esto, ¿no? Y los va mencionando. Es curioso porque ahora recuerdo que no hace mucho, hace ya 23 años, en el 2002, el Vaticano prohibió que se venerasen a todos los ángeles, solamente a 4, a Miguel, a Gabriel, a Rafael y creo que era a Sariel. Los otros no, porque hay gente que adoraban a ángeles y esos ángeles resulta que eran de los que se correspondían con los que iban con Lucifer. No eran los ángeles. Claro, estos 4 son los que se van a encargar de atar, de controlar, vamos a decir, de cómo de desactivar, ¿no?, a estos ángeles, a estos 200 que habían bajado, y son los que merecen la aprobación del Dios superior, los que se van a encargar luego en el futuro, ¿no?, de crear toda una serie de condiciones, y tienen toda una serie de atributos, ¿no? Bueno, Rafael ya sabemos que es el de la sanidad, la enfermedad. Gabriel, sí. ¿Es recomendable leer el libro de Enoch o los libros de Enoch? Lo digo ya no para tener información, sino para disipar dudas. Es recomendable desde el punto de vista que te está ofreciendo una visión más cercana a la realidad, a lo que pudo pasar hace miles y miles de años, con lo que nos cuenta la Biblia hebrea. La Biblia hebrea o la Biblia cristiana católica, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en la Biblia se han cortado muchas cosas, se han modificado, se han adaptado para los intereses de entonces. Y claro, para aquellas personas de hace 2000 años, pues era más comprensible lo que les decían y creer en milagros, en dioses, ¿qué tal?, que no en tecnología avanzada, que era imposible de explicar, porque nadie podría explicar aquello. Porque los evangelios canónicos ya sabemos que no los escribieron los propios evangelistas. No, claro, por supuesto. Ya fíjate en las épocas, si Marcos, que es el primero que no conoció a Jesús, algunos autores han llegado a decir que era el hijo de Pedro, otros dicen que era un discípulo de Pedro, ¿no? Y él les contaba lo que le había explicado Pedro, en teoría, 50 o 60 años después de fallecer Jesús, ¿no?, de la crucifixión, para ser más exactos. Luego tenemos al de Mateo, que son unos 70, 80 años, Lucas 80, 90, y el de Juan, que se va a los 110 años, y además dicen que fue entre varios lugares y que estuvo exiliado en una isla. Sí, de esa misma manera la Iglesia ha decidido que sí, que nos quedamos con estos 4 evangelios, que no nos quedamos con los otros evangelios que se descubrieron en el 48, creo que fue. En 1945, en Nag Hammadi, y en el 46, pero son anteriores, que son los manuscritos del Mar Muerto en Qumran. Y estos hablan de la secta de los esenios y hablan del Maestro de Justicia, no hablan de Jesús. Hablan de otros evangelios. Como sí, pero no hablan de evangelios. Los que hacen referencia a los evangelios canónicos, a Marcos, Mateo, Lucas y Juan, son los que se van a encontrar en Nag Hammadi en 1945. Y aquí aparecen estos evangelios que conocemos como los evangelios apócrifos, que nos están dando una información que nos habían ocultado, que habían incluso destruido, pero que algunos monjes de Nicea se dedicaron a copiar, a hacer copias y a ocultarlos en estas cuevas. O sea que de la misma manera el libro de Enoch, o Enoch en sí, también fue ocultado por el mismo motivo, porque no interesaba. Lo que pasa es que el libro de Enoch ya se conocía. Es anterior, son 300 años antes. Claro. Entonces, eso no lo podían ocultar porque ya existía la copia que estaba en Etiopía, Eritrea y Etiopía, que es mucho anterior, mucho más anterior. Aquí ya venía de los cristianos que surgieron del hijo de Salomón y de la reina de Saba, de Emily, no recuerdo ahora el nombre, que fue el que se supone que se llevaría el Arca de la Alianza para allá. Y entonces, este documento ya existía. No podían, era muy difícil hacerlo destruir. Por eso he dicho que los cristianos coptos, los ortodoxos y los de Etiopía y Eritrea sí que tienen en su canon este libro llamado de Enoch, mientras que la Iglesia Católica lo prohibió y lo eliminó. Yo entiendo que decir que Enoch, por ejemplo, subió a los cielos en cuerpo y alma. Uh-huh. Igual que lo podía haber hecho, pues no sé, la propia Virgen María o propio Jesús, que el Cristo, pues eso entiendo yo que no
que no gusta. Claro, y más cuando te estábamos hablando de antes del diluvio, porque Enoc vivió, pues calcula, si Matusalén tenía 969 años, Lamec 400 y pico, Y se dice que 365, o sí, sea, y Noé, bueno, se dice que cuenta, el diluvio, suma casi 2000 años. no, incluso hasta más, porque se dice que el diluvio fue hace 10.000 años, ¿no? Bueno, el diluvio está entre los 10 y los 12.000. No hay una fecha exacta. No se puede afirmar, ¿fue 10.000 antes de Cristo o fue 12.000 antes de Cristo? Pero no fue en todo el mundo el diluvio, fue en una zona concreta, ¿no? Bueno, aquí sí que tenemos evidencias de otras culturas, ¿no? Lo tenemos incluso en Mesoamérica, ahí tenemos hasta incluso algunos petroglifos que nos muestran cómo se inundó toda la tierra, ves a la gente ahogándose, que está muriendo. Así. Sí, hay varias culturas, incluso en Indonesia, que nos hablan de ese diluvio universal. En la misma época, sí. Se supone que hacen referencia a un pasado muy lejano y claro, no te saben calcular. Es como cuando tú vas, no sé si has estado allí en Pumapunco, en Tiahuanaco, y cuando llegó el español, el conquistador, Pedro de Cieza, y les pregunta a los que estaban allá, a los indígenas, dice, ¿quién ha construido estos edificios? Tiahuanaco está a 2 kilómetros, una ciudadela que se llama Pumapunku, y aquí son unas construcciones que hoy día costaría realizarlas con esa perfección. Hemos hablado en otros programas y hemos mostrado fotografías, era imposible que eso se construyese ni en la época de Colón ni 1000 años antes menos aún. Y entonces cuando les pregunta, bueno, ¿quién ha construido toda esta ciudad? Y les dicen que los habían hecho los dioses, sus dioses, hacía 13.000 años atrás. Es decir, que se supone que sería antes del diluvio, ¿no? Porque y esto lo contaban y Pedro Cieza lo recoge en sus escritos y eso está en las hemerotecas, está creo que en los archivos de India, de Sevilla y muchos sitios, que no es una historia que yo me haya inventado ahora, ¿no? ¿Enoc habla de ese diluvio? Enoc habla en este libro, en el libro de las profecías, por decirlo así, él habla de lo que ve, de lo que le cuentan o que le hacen ver, ¿no? Como dice, vi la visión que me muestran de todo esto. Y entonces él va a contar, y lo primero que cuenta es precisamente, bueno, primero cuenta muchas cosas, pero una de las primeras es cómo se abren las compuertas del cielo, los depósitos del agua. Él le dice, los depósitos del cielo se abren y el aguas que emergen del subsuelo también, que están debajo de la tierra. Todo a la vez para acabar con estos pecadores, que se refiere a los nefilín y a todos los hombres que no han cumplido con las leyes del Elohim que les había ordenado, ¿no? Entonces dice, como castigo, veo cómo menos el que elige, que sería el Noé bíblico, en los Anunnakis era el Ziuzudra, el que se va a salvar, ¿no? Y hay un dato muy curioso que a mí me ha llamado la atención, que dice, cuando está explicando esto, dice, que le dice este Dios a Enoc, dice, cuando los ángeles acaben de construir esta casa de madera, y bueno, y entonces habla de un barco de madera y que va a salvarse en tal, pues me daba la impresión como diciendo que el barco no lo construye Noé, etcétera, sino que se lo construyen los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Habíamos hablado de los tripulantes, ¿no? de esta nave. Luego él habla cómo lo recogen en la nave y habla así, textualmente está hablando, no le llama nave, sino que le llama carro de fuego, carro volador, y entonces hace referencia a todo lo que es iluminación como fuego. Claro, dice que, ¿cómo comparas tú a alguien de hace 8 o 10 mil años cuando ve una luz eléctrica o algo parecido a una luz eléctrica que no lo ha visto nunca, que no lo conoce? Pues él habla de llamas de fuego y habla de carros. Porque claro, no sabe lo que es una nave. Entonces me subieron en el carro y con las llamas veía tal y veía a los otros seres que tenían un aspecto también de luz y de fuego. Claro, porque tenían trajes brillantes, O sea, resplandecientes. de alguna manera Elohim, ¿no? Ya avisó a Enoc de lo que iba a ocurrir. Sí, claro.
de lo Claro. que ocurriría, porque estamos hablando de que el diluvio fue hace 12.000 o 13.000 años, Sí, sí. o De sea 10 a 12. que Enoch es anterior. No, que es anterior. Y es anterior por un par de mil de años, quizás. O 1000 años, porque si él es el hijo de Matusalén, es el padre de Matusalén. Matusalén luego tiene a Lamec y luego viene Enoc. Noé. Noé es el hijo de Lamec y Lamec de Matusalén. Matusalén, por lo tanto, si contamos, son 1000 y pico de años, casi 2000. ¿Cómo se puede? ¿Hablamos de años o hablamos de algo que tenga que ver con esos años? Porque claro, es que una persona que Es viva... que fíjate que le dice, además, en el libro de Enoch, es por eso te decía que hay que leerlo realmente, ¿no? Que le dice que bueno, que ahora la nueva humanidad que va a surgir a partir de ahí, porque no va a dejar a nadie, solo va a dejar a él y a su familia, ¿no? Eso lo dice antes de que suceda el diluvio. Y dice, no van a vivir tanto tiempo como estos, o sea, más de 120 años no van a vivir, les voy a cortar la vida. Esto lo leemos luego también en Génesis. Génesis también. El Yahvé de turno dice que bueno, que ahora no vais a vivir el tiempo de antes, que se van a cortar y dice hasta los 70 años y luego como mucho 120, pero lo acorta más el otro, ¿no? Y este ya aquí ya le dice, no, más de 120 años ya no vais a vivir. Lo escribe, ¿no? Y esto, claro, ¿qué pasa? Que este escrito es que esto está escrito 300 años antes de Cristo. Y está escrito antes del diluvio. Bueno, escrito no. Nos habla de antes del diluvio, porque no sabemos si esto. Lo que sí sabemos es que todo esto que contó Enoch se lo contó a su hijo Matusalén, Matusalén se lo contó a su hijo Lamec, bueno, se lo contó directamente a Noé, porque Noé, como vivían tantos años, ya pues siempre iba a hablar o con Enoch o con Matusalén. O sea, Noé hablaba con Enoch y con Matusalén. O sea, en este libro, Enoch habla con Noé. O sea, Enoch subió a los cielos en un platillo. Sí, bueno, en una nave. Yo no sé En si una tenía nave. forma de platillo o qué forma tenía, pero ahí lo especifica perfectamente. Y no solo dice, y no solamente fuera de la Tierra para ver los límites de la Tierra y en las luminarias, en el libro de luminarias explica cómo es el Sol, cómo es la Luna, cuándo sale la Luna, cómo se va a cambiar los tiempos, los años. Habla de cosas astronómicas que en aquella época es imposible que una persona las sepa y las describa con ese detalle que si no estás fuera de la Tierra no lo puedes ver, no lo puedes saber. Y se describe, ¿no? Y no solamente en los límites de la Tierra, sino fuera del cielo de la Tierra y más allá del sistema solar. ¿De dónde han salido entonces los pasajes bíblicos que hablan de Elías con su carro de fuego? Bueno, Elías efectivamente es otro profeta, pero ya es de una época más reciente, más cercana, que sería pues posiblemente como 2000 años antes de Cristo. No, ahora no tengo la cabeza exacta para decirte los años, pero bueno, era antes de Cristo y era uno de los Elías de los hebreos, que efectivamente una nave, además Elías iba acompañado de otro discípulo y le avisan. Dice, oye, que te vamos a recoger a tal hora en tal sitio. Y le dice, mira, acompáñame hasta aquí que me tienen que venir a buscar y me voy a ir con ellos, ¿no? Y es el otro el que hace la narración, porque se me cuenta Elías que tengo que acompañarlo, que tengo que ir con él hasta aquí, y cuando estamos allí aparece un carro de fuego, o sea, una nube, un carro de fuego, que lo coge y se lo lleva por el cielo, ¿no? Claro, y él lo explica así, porque ¿cómo va a explicar? Imagínate una nave. Bueno, pues esto está recogido, ¿no? José Luis Jiménez, ¿dónde encuentro el libro de Enoch? Bueno, el libro de Enoch es más complicado de encontrarlo. A mí me ha costado bastante y luego hacer la recopilación, pero hay una. Yo en el libro he hecho un resumen bastante completo porque es muy extenso y también a veces es como repetitivo y me he ido. Y en el libro que acabo de publicar de la revelación del Hijo del Hombre, ahí hago todo un resumen de los aspectos más importantes, ¿no? Y entonces sí que recopilo esta información. Incluso pongo los datos del autor que hizo esta traducción, porque está traducido de este idioma que te digo, del Ge'ez, ¿no? Y me parece que es el más cercano, yo diría el más acertado, ¿no? Quizá el próximo libro de José Luis Jiménez será el libro de Enoch
versión José Luis Jiménez. No creo, porque yo creo que está bastante claro que se trata de alienígenas del espacio, del universo, que han venido a la Tierra hace ya posiblemente hasta millones de años. La Tierra tiene miles de años, pues 1 millón de años no es nada, ¿no? Decirte que la revelación del Hijo del Hombre ya me lo he leído. ¿Ah, sí? Sí, que me ha encantado. Muchas Me ha gracias. gustado mucho. Despiertas el interés de cualquier credo, porque hablamos de una verdad, que hablamos de Dios, ¿no? Hablamos del Cristo, del que tanta gente, tantos miles y millones de personas siguen, y que a veces seguimos de una forma, pues, simplemente bajo la fe, ¿no? Pero aquí no está la fe, que también, sino está la documentación, ¿no? El seguir un camino, caramba, que eso es difícil de conseguir, un trabajo duro, que tienes que tener tú, no solamente tu felicitación, sino pues eso, tus añadidos. Bueno, es que a mí me gusta ir a la fuente, ¿no? Entonces yo siempre busco el soporte de lo que digo, la referencia. No me gusta, si no puedo aportar referencias de dónde procede la información, prefiero no darla, porque contribuyo a la desinformación que tenemos hoy día, ¿no? En todos los sentidos. Y eso es fatal, a mí no me gusta nada. Entonces busco siempre de dónde surge esa información y luego intento contrastarla, ¿no? No me conformo con la primera que encuentre. Oye, y te felicito porque es un libro de 520 y tantas páginas. Pues mira, me lo he leído, bueno, he tenido mis días, ¿no? Pero es el típico libro que te vas a la cama, te lees pues un capítulo, ¿no? Y al día siguiente por la mañana, si tienes tiempo, lo miras, porque yo suelo leer la segunda vez que leo en diagonal, para acordarme de lo más anecdótico que he leído anteriormente, ¿no? Y está genial, está muy logrado, porque además hablas desde un punto de vista muy coloquial, un lenguaje muy cercano, y eso le gusta a cualquier persona. Pues te lo agradezco mucho, porque bueno, yo ya hace tiempo que yo decía, a mí no me gustan estos libros que necesito un diccionario enciclopédico al lado para entender qué me está diciendo, porque a veces el autor que lo hace quiere demostrar su nivel intelectual con palabras muy rebuscadas, y a mí eso me complica mucho a veces. Entonces yo intento que sea un diálogo, un lenguaje sencillo de la calle. Es muy ameno, José Luis. Y bueno, pues sí lo he conseguido, gracias, y espero que les guste también a los lectores que lo lean. Estoy seguro que sí. La revelación del Hijo del Hombre de José Luis Jiménez. El próximo libro, a lo mejor el libro de Enoch, traducción José Luis Jiménez. Venga, anímate. No sé, ya veremos. José Luis, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Pedro. Cuídate mucho. Gracias.